Micrófono, amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Puedo usar su Biblia, hermano? Sí, claro que sí, mi hermano. Tiene la letra bien grandota. Gracias al Señor, hermano. Nos ha permitido una vez más compartir la palabra del Señor. Y la vez, creo que hace 2 semanas atrás, ¿verdad? Compartí sobre el tema la apostasía, una señal de los últimos tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces hoy vamos a continuar con la segunda parte. De hecho, me quedó más de la mitad de la enseñanza, pero voy a concluir hoy, primero Dios. Voy a tratar de resumirlo lo más posible, pero es muy importante. Vamos a buscar en 2 de Timoteo, hermanos, capítulo 4. La vez pasada miramos los versículos del 1 al 2, 2 versículos miramos la vez pasada. Hoy vamos a ver prácticamente 3 versículos, el 3, 4 y 5. Me responden con un amén cuando lo tengan, hermanos. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, escrita por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Estoy en la epístola del hermano Tito. Dice la palabra del Señor, ¿la tenemos? Dice la palabra del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí viene la razón. ¿Por qué? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, ¿quién es a quien le está hablando el apóstol Pablo? Timoteo, ¿verdad? Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te exaltamos y te damos gracias por el grande privilegio que nos das, oh Dios, de reunirnos. Usa mi vida, usa mis talentos, amén, usa lo que soy, Señor, para gloria de tu nombre, amén, que a través de mí mis hermanos puedan ser instruidos conforme a tu palabra fiel, amén, poderosa para transformar, para cambiar y renovar nuestra mente. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como mencioné la vez pasada, si recuerdan un poquito, el apóstol Pablo le decía a Timoteo que predicara la palabra, ¿verdad? Pablo hace ese juego de palabras que no solo lo hace en versículos, cuando utiliza vendrán tiempos, dice, en que no soportarán la sana doctrina. Y dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, siempre que los estudiosos de la palabra vemos una palabra que se repite, ahí hay que poner atención. Y Pablo usa ese juego de palabras para poner en alerta a Timoteo. El tema, les recuerdo, se llama la apostasía, una señal de los últimos tiempos. Mencioné la vez anterior qué es la apostasía, que es apartarse de los caminos del Señor, y las diferentes expresiones de apostasía. Mencioné entre una de ellas, aunque hay varias y no las voy a enumerar todas debido porque podemos tardar más. Una de esas era que podíamos estar en la congregación y ser unos apóstatas.
Como dice la escritura, creo que es en Tesalonicense, que profesar, conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Allí hay una inconsistencia del cristiano. El verso 3 que acabamos de leer, que vamos a repetirlo de nuevo, aquí viene la razón o el por qué Pablo le escribe esta carta a Timoteo, específicamente en estos versículos. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Estoy utilizando la Biblia de las Américas. La vez anterior yo mencioné el tiempo oportuno que Pablo está utilizando y el tiempo fuera de tiempo, lo cual es en todo momento, a lo cual invita a Timoteo que predique la palabra. Como primer punto, hermanos, llegará el tiempo, escuche bien esto, llegará el tiempo cuando en las iglesias las personas no soportarán la sana doctrina. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, no podemos evitar a veces traer preconcebidas ideas. Entre una de esas, antes del estudio, como yo siempre estoy repasando mis estudios anteriores, yo había concluido al principio de que cuando el apóstol Pablo está hablando de que vendrán tiempos en que las personas no soportarán la sana doctrina, yo concluí a la ligera que estaba hablando de la gente de allá afuera. Pero conforme el apóstol Pablo, en el contexto, va diciendo a Timoteo a qué tipo de personas está refiriendo, el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Pero es el verso 2 que creo que tengo que mencionar. Sí, el 2. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso no ocurre con los de allá afuera. Eso ocurre con los creyentes. Nosotros somos los que somos adoctrinados por la palabra. Es a nosotros que se nos reprende, se nos redarguye. Y le dice el apóstol Pablo que con paciencia le dice a Timoteo, exhorta. Por eso el primer punto es, llegará el tiempo cuando en las iglesias, llamadas iglesias, las personas no soportarán la sana doctrina. Escuche eso, hermano, llegará el tiempo. Ahora, porque el tiempo se estaba acercando, dice Pablo. En tiempo de Timoteo todavía no había ocurrido, tal vez. Posiblemente iba a suceder un poco más adelante del ministerio de él. Pero le aseguro que hoy estamos en ese tiempo. Así es. Predica la palabra, dice, de Dios. Mantente, nueva traducción viviente, el verso 2 dice, me concluyó, me reafirmó lo que ya había observado. La nueva traducción viviente lo traduce así. El verso 2, predica la palabra de Dios, le dice. Mantente preparado, sea o no tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente, le dice. Amén. Con paciencia y buenas enseñanzas. Lo que estoy diciendo es a los que ya estaban en la iglesia, a los que se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿y qué es la sana doctrina, hermano? Porque eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, es lo que se menciona en la Escritura, la sana doctrina, y se está haciendo bastante énfasis en la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina, hermano? Bueno, primero empecemos con la palabra sano, ¿verdad? ¿Qué es sano? Es algo que está sano. Algo que no tiene, primero, no está enfermo, ¿verdad? Entre las cosas que podemos llamar, es algo contrario a aquello que está enfermo, y la sana doctrina es aquello de lo cual es lo puro, lo cual es contrario a lo sucio o lo adulterado, ¿verdad? Cuando nosotros compramos la leche
garrafones, normalmente esas ya son leches que ya están diluidas, ya son leches adulteradas. Entonces, pero Pablo, refiriéndose a la palabra de Dios, está hablando de que nosotros tenemos que ser instruidos en la pura palabra de Dios. Porque hay otras cosas que se han infiltrado en las congregaciones, hermanos. Y usted puede normalmente ver eso en las megas iglesias. Pero nosotros no estamos exentos de eso. No estamos exentos de que otra cosa que no es el evangelio venga y se introduzca en el pueblo de Dios. Pablo dice, si otro viniere con otro evangelio, ya sea un ángel, y hasta se pone, o yo, dice Pablo, el tal sea anatema. Y la otra palabra es más fuerte, para nosotros no suena fuerte, pero es prácticamente maldito. Sea maldito, dice el apóstol Pablo. Ahora, para que una enseñanza sea considerada como sana doctrina, es necesario, escuche esto, es necesario fielmente apegarse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es suficiente. ¿Ustedes creen que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia? A fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Y ahí no deja el apóstol Pablo de lugar a ninguna otra cosa, sino toda la escritura. Y cuando principalmente Pablo se está refiriendo a toda la escritura, en ese entonces faltaba parte del Nuevo Testamento tal vez ser escrito, pero principalmente se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento, toda la escritura. Para nosotros todo el Antiguo y el Nuevo Testamento es útil para redarguir y corregir injusticia. Un ejemplo de pureza es el oro, ¿verdad? Lo cual las personas se refieren a ellas de diferentes purezas. Yo no soy fan del oro para nada, hermano, pero he escuchado de personas que dicen, este oro es de 12, creo que dicen 12 quilates, 18 y 20, no sé cuánto, 24. El asunto que entre más alto es el número, es más puro el oro. Al punto que estaba mirando de que el oro es muy difícil que sea bien puro, para al menos para el uso que nosotros valga la redundancia, lo utilizamos, porque es un elemento, un metal demasiado suave. Tiene que mezclarse con otros elementos. Pero en el caso de la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es más que suficiente. Ahora, así deberíamos ser los cristianos al atesorar la sana doctrina. Y no, en la sabiduría se menciona de que en el libro de Proverbios, que es más valiosa que el oro, dice, y que el oro refinado. Así es la palabra. El asunto es en qué valor nosotros tenemos la palabra, en qué valor tenemos nosotros la escritura. En esa medida, en el valor que nosotros le demos la escritura, así serán nuestras convicciones, así serán lo que nosotros recibimos, lo que nosotros vamos a creer, como nosotros vamos a actuar, en el valor que le demos a la escritura. Ahora, deberíamos anhelar la leche no adulterada. Habla el apóstol Pablo de eso en el libro de Hebreos, ¿verdad? Anhelar. Él les dice a los hebreos, ya deberían ser maestros. Se asume que los hebreos son una congregación de tiempo ya. No es una congregación nueva. De hecho, el libro de Hebreos es un libro profundo. No para un creyente nuevo. Pero el apóstol Pablo dice, deberían ya de ser maestros. Anhelen como bebés recién nacidos la leche no adulterada. Nosotros que ya llevamos un tiempo en el evangelio, hermanos,
tenemos que ser capaces, escuche esto, tenemos que ser capaces de nosotros, a través de la palabra de Dios, aprender la sana doctrina. Ya no necesariamente porque otro viene y se para acá y dice, hoy les voy a enseñar la sana doctrina, pero usted es como los de Berea, tiene que estar pendiente a corroborar que lo que yo digo acá sí es sana doctrina. Por eso no deberíamos de tener ningún problema de que se nos llame la atención siempre y cuando a su tiempo, ¿verdad? Después de que ya acabemos, anote la pregunta y tenemos que haberla fundado o haber dicho lo que dijimos en base a la palabra de Dios. Y si no es así, pues nos podemos retractar. Porque aquí mencioné la vez anterior que el infalible es Dios, es su palabra, no el hombre. Amén. Así es. Ahora, solo la palabra de Dios es más que suficiente para hacernos sabios. No tenemos necesidad de nada más, hermano. Segundo punto, la sana doctrina no la soportan los hombres carnales, hermanos. Interesante. Porque la carne no quiere, y el apóstol Pablo dice, ni puede agradar a Dios. No se puede someter a Dios. La expresión que uso a veces del murciélago que se ahuyenta ante la luz, ¿verdad? Así es la sana doctrina ante aquel carnal, ante el hombre carnal. Ahora, sino que teniendo, escuche lo que dice, comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios concupiscencias, dice la Reina Valera, ¿verdad? Concupiscencias son deseos carnales, deseos de pecado, de la naturaleza de pecado, la cual usted y yo tenemos, hermanos. Así es. Lastimosamente, todavía está ahí. Ahora, las personas que no están dispuestas a someterse a Dios, para ello la sana doctrina es como un ruido indeseable. Eso es la sana doctrina para hombres carnales. Ahora, y esto no es que necesariamente, aunque el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo que vendrá ese tiempo, pero no es nuevo esa situación. Ya Isaías ya libraba ese problema en tiempo antiguo, donde llegaban las personas que no podían soportar la palabra de Dios. Isaías 30, del 9 al 11 dice, yo lo tengo en Nueva Versión Internacional, porque este es un pueblo, dice, rebelde, son hijos engañosos, hijos que no quieren escuchar las enseñanzas del Señor. A los videntes o los profetas les dicen, no tengan más visiones. Y a los profetas, no nos sigan profetizando la verdad. Díganos cosas agradables. Escuche, ahí está la clave del hombre carnal. Díganos cosas agradables. Profeticen ilusiones. Les continúan ellos. Y oiga lo que todavía les dicen los sinvergüenza. Apártense del camino, retírense de esta senda, les dicen, y dejen de enfrentarnos con el Santo de Israel. Eso es lo que sucede con hombres carnales. Eso es lo que sucede, es que para ellos la palabra, la exhortación, la afrenta de la palabra de Dios es insoportable. Insoportable. Ahora, aquí se nos da una clave, escuche. Aunque esto no es un secreto, esto es un secreto a voces de las iglesias que les encanta acumular miembros. No por sana doctrina, que no quisiéramos nosotros, que por la sana doctrina las iglesias se llenaran. Lastimosamente, no es la sana doctrina, hermanos, la que llena las iglesias. Lastimosamente. Entonces, escuche esto. Aquí se nos da una clave de cómo llenar una iglesia. Es sencillo. Dígale a la gente lo que ellos quieren oír. Tan sencillo como eso. Dígale a las personas lo que ellos quieren oír.
y tendrá llena esta congregación. Es más, hasta las sillas azules vamos a sacar, tendríamos que sacar y apiñarnos más aquí, ¿verdad? Pero nuestro compromiso es con Dios y su palabra, hermanos, con la sana doctrina. Porque dice que los hombres carnales acumulan para sí maestros. Oiga, acumulan. No tienen uno ni dos, tienen montones al escoger. Y dice que para que les hablen lo que sus deseos, lo que ellos desean oír. Para los hombres carnales, la lámpara de Dios es, como mencioné, es como el murciélago, huye de ella. Entonces, la sana doctrina es incompatible para hombres que buscan la satisfacción de sus propios deseos. El verso 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, es algo como una desesperación, quiero oír. No es algo que de dormirse, ¿verdad? Es algo que ellos desean, es algo que ellos anhelan en su interior, desean oír. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las personas aceptamos, escuche el número 3. Las personas aceptamos o rechazamos la sana doctrina a raíz de un deseo interno. O sea, vienen los falsos maestros y enseñan ellos dicen sana doctrina, pero es doctrina de demonios, obviamente. Pero el problema principal no es el maestro, el problema principal radica en el oyente, en su corazón, que no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No está dispuesto a someterse a Dios. Este deseo interno podríamos decir que es mis más profundas intenciones. Lo que yo más anhelo, el fin último de mi corazón. A eso es lo que viene a apelar el falso maestro, al fin último de lo que yo quiero oír. Ahora, la palabra que estamos utilizando, en el cual ese es el deseo interno, la Reina Valera lo traduce como concupiscencia, ¿verdad? La concupiscencia es el deseo de pecar. Es aquello que Satanás usa para a nosotros atraer nuestra atención. Satanás no nos puede obligar a nosotros a pecar y ni a creer a sus mentiras. ¿Sabe las artimañas de Satanás cómo funcionan? De la misma manera que funcionó en el huerto de Edén. Hacer atractiva la mentira. Hacer que lo que él le ofrece sea adecuado a los deseos de la carne. O sea, Satanás es como el pescador que ha puesto una carnada en el anzuelo y está esperando que el pescadito muerda el anzuelo, ¿verdad? Él no lo está obligando, él está poniendo la tentación ahí. Y como él es seducido, y no soy experto tanto en la pesca, pero sé que hay ciertos pescados que tienen preferencia por algún tipo de carnada distinta. Yo sé que les gusta mucho el pepperoni a los pescados. Les doy un buen tips para cuando vayan a pescar, pero está algo caro el pepperoni. El asunto es que Satanás apela al deseo del pez. Cuando una vez muerde, ya no hay vuelta atrás. Entonces, los deseos de pecado son, o sea, las concupiscencias son esos deseos de pecar. ¿A qué apelan los falsos maestros, hermanos? A esos deseos. A los deseos de pecar. No al deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, las concupiscencias son los impulsos internos que conducen a las personas a satisfacer sus propios deseos. La carta de Santiago, refiriéndose a las concupiscencias, dice que nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el pecado. Es Satanás. Ahora, la tentación es como la carnada, como mencioné. Satanás usa eso, usa sus deseos
Y para colmo, hermano, como pues éramos delante, ¿verdad? Él sabe de lo que nos gustaba a nosotros. De algún modo Él sabe eso. Pero fiel es Dios, Amén. que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Tenemos victoria en Cristo, hermano. Amén, hermano. Entonces las artimañas de Satanás son esas. El problema no surge exclusivamente por lo externo, lo cual sería la tentación, ¿verdad? O por la falsa doctrina. El problema está ya en el hombre. Ya está allí esperando. O sea, un falso maestro es adecuado para un falso creyente o para un creyente carnal. Entonces, por eso ellos tienen público, porque ellos saben que su enseñanza hallará nido en aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Ahora, llevando este panorama con respecto a las personas que son seducidos por la falsa doctrina, el problema principal está en el hombre, ¿verdad? Dicho de otro modo, siempre habrán personas dispuestas de escuchar de buena gana a falsos maestros. Escuche eso, siempre habrán personas que de buena gana querrán escuchar a falsos maestros. El falso maestro se centra en su superación personal, en su éxito. Es una religión centrada en el hombre, no en Dios. Así es, hermano. Por eso ellos le dicen que saque la mejor versión de usted, le dice unos predicadores de una mega iglesia en Houston, ¿verdad? Usted sale bien motivado, porque allí donde lo que impera es la motivación. Ahí no impera la palabra, ahí no impera la sana doctrina. Son megas iglesias, o sea, son de miles de personas que están felices de oír lo que ellos quieren oír. Y hay otros que están felices de decirle a ellos, a cambio de riquezas, a cambio de dinero, lo que ellos quieren oír. Es por eso que los falsos maestros tienen público y tienen abundante público, hermanos. Ahora, el falso maestro exalta al hombre, no la gloria de Dios. Ahora, debido a que hombres carnales continuamente están buscando su propia satisfacción, estos no están dispuestos a enfrentarse a dificultades. Escuche esta parte, otra característica de los falsos maestros. Debido a que hombres carnales, sea maestros y oyentes, continuamente están buscando su propia satisfacción, estos no están dispuestos a enfrentarse a dificultades. Estos siempre andan por el camino de menor resistencia. Miren lo que el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo más adelante. O sea, y dice totalmente lo contrario a lo cual Pablo exhorta a su discípulo Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 5, soporta aflicciones, le dice. La Nueva Traducción Viviente dice, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Aquí hay otra evidencia del falso maestro. Él quiere vivir la vida cristiana sin sufrimiento. Y el hombre carnal que oye de buena gana a esos falsos maestros, no quieren sufrir por Cristo. Hay caminos, dice el proverbio, ¿verdad?, que al hombre le parecen rectos, mas su fin es perdición. Correcto, hermano. Como conclusión, con seguridad podría decir que los maestros de sana doctrina no son tendencia, basándome a la palabra que usan modernamente de las redes, ¿verdad? No son los más escuchados, no son los más aplaudidos. Es más, me atrevo a decir que ni son los más reconocidos. Interesante. Porque los falsos maestros públicos vienen con ganas. Increíblemente hay un hombre, un motivador, no recuerdo el nombre de ese motivador, y mejor para que no lo vayan a ver. Él es tremendo para motivar a una persona.
tremendísimo. Y menciona a Dios, y menciona a Jesús. El detalle es que uno al escucharlos se va construyendo en su mente la teología, va construyendo en su mente ideas que van en contra de la gloria de nuestro Dios. Amén. Ahora, tanto el falso maestro como el falso creyente son culpables, Sí. debido a que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón principal? Yo creo que ya para este momento ya nos quedó claro cuál es la razón principal por la cual los hombres no reciben la sana doctrina. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Sí. Todo hombre que no está dispuesto a abrazar la sana doctrina, a amarla, o escuche, a amar la palabra de Dios, a hacer de ella el tesoro más valioso, ya está predispuesto a aceptar como Salvador aún al mismo anticristo. ¿Sabe qué dice Tesalonicenses 9:13? Dice, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, mentiroso, hablando del anticristo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron, escuche, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Por eso, escuche, por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Cierto. Así es. ¿Cuál es el peligro de no amar la palabra de Dios, hermano? Que usted es un candidato para que cuando venga el engaño, usted va a caer en la mentira. Usted va a ser presa de la mentira. Y dice, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Dice Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses. Todos en algún momento, hermanos, estaremos expuestos a falsos maestros. Todos. ¿Sabe cuál es su garantía, hermano? Para que usted sea fuerte y usted prevalezca cuando esos engañadores, falsos maestros, pues algunos vienen hasta en nombre de Cristo, ¿verdad? Como el anticristo. Su blindaje es la palabra. ¿Recuerdan Sansón? ¿En qué momento fue él completamente débil? ¿En qué momento él fue vulnerable? Hasta para que unos dos hombres lo amarraran. Cayó en manos de los engaños de una mujer. Haga de cuenta, hermano, que la cabellera de Sansón, para ustedes y para mí, usando esta simbología, es la palabra de Dios. Cuando vengan los engañadores, hermanos, los falsos maestros, nuestra fortaleza será la palabra de Dios. Amén. Porque la hemos amado, porque la hemos guardado, porque la hemos atesorado en nuestro corazón. Si no, el engaño entrará en nuestro corazón. Entonces, acuérdese de esta simbología, comparación que les acabo de hacer. Si queremos seguir siendo fuertes, atesoremos la palabra de Dios. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Y qué son las fábulas? Pues mitos, cuentos, que aquí como abundan, ¿verdad? Son de aquellos que miran sueños, van al infierno, vienen y vienen diciéndole que Dios les dijo. No se conforman con la escritura, hermano. No se conforman con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que aquel que viene con otras cosas está envanecido y no sabe nada. Cierto. Así dice. Dice, el inventarse mitos es otra característica de los falsos maestros. Les gusta, hermano, inventarse. Hasta tienen más visiones que Pablo. Van hasta el cuarto cielo, creo yo, si lo viera, ¿verdad? Estos se saltan toda la sana doctrina para establecer sus propios cuentos. Y usted se diera cuenta de con lo que se inventan. Yo los he escuchado. Otros falsos maestros toman un texto fuera de contexto como excusa para enseñar
sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Primera de Pedro dice 3:16. Y hablamos sobre la causa, perdón, Primera de Pedro dice, el cual dice, tuercen y manipulan para su propia perdición, dice, y perdición de otros, segunda de Pedro 3:16. Ya hablamos sobre la causa principal por el cual las personas son engañadas, lo cual es la raíz de satisfacer sus propios deseos. Yo quiero hacer mi voluntad, como Satanás, ¿verdad? Él quiso hacer su propia voluntad. A mí ya no me importa la voluntad de Dios, dijo. Yo quiero ser semejante al Todopoderoso. Pondré mi trono junto al trono de Dios, dijo Satanás. De algún modo, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, así vamos, con los mismos deseos pecaminosos de hacer mi propia voluntad. Ahora vamos a hablar del deseo que tienen aquellos, escuche, el deseo que tienen aquellos que aceptan y reciben la sana doctrina, lo cual es basada absolutamente en la palabra de Dios. ¿Cuál es el deseo? El deseo de un creyente que acepta la sana doctrina es un deseo sincero de querer hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo esto en Juan capítulo 7, 17 al 18, dijo, el que quiera, dijo, hacer la voluntad de Dios, conocerá, dice, la doctrina, si la doctrina es de Dios, Amén. o si yo hablo de mi propia cuenta, dijo. ¿Cuál es el deseo que tienen estas personas que aceptan la sana doctrina? Es el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de los que reciben las falsas enseñanzas o la falsa doctrina? El deseo de hacer su propia voluntad. Y dice, el que habla por su propia cuenta, dice, el 18, su propia gloria busca, dice. No busca la gloria de Dios, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. La doctrina que hoy creemos, hermanos, no es solamente a causa de lo que nos han enseñado, sino es a causa de estos dos principios, de querer hacer la voluntad de Dios o de querer hacer mi voluntad. Esa es la principal razón, la razón por la cual creemos lo que hoy creemos. Si es en base a la palabra de Dios, yo sé que si usted tiene el Espíritu de Dios, si usted es un escogido y quiere hacer la voluntad de Dios, desde el momento en que escuche un falso maestro torciendo un versículo, lo va a comprender, hermano. Porque ellos no buscan la gloria de Dios, buscan su propia gloria. Podría ser en relación a un deseo sincero de querer hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor Jesús contó la parábola del sembrador, Él enseñó de que el labrador o el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó con piedras debajo, otra cayó en buena tierra, dice, y llevó fruto al 30, al 60 y al 100%. Refleja lo que el pastor mencionó la vez pasada, porque el Señor Jesús dio esa interpretación, que ese era el corazón del hombre. Es el deseo interno del hombre cuando llega la palabra de Dios. Es la misma semilla. No, el problema no es la semilla. Así es, hermano. Se asume que era trigo en base a la parábola. Es el mismo evangelio, hermano. El problema son los corazones que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y le aseguro que entre usted más quiera hacer la voluntad de Dios, más fruto va a dar usted. Así es. Usted será quizás de los que dan 100, de los que dan 60, de los que dan 30, pero al que da 30 es uno que quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, pues ya para concluir, me voy a quedar con el autoanálisis porque no voy a poder acabar el verso 5, hermanos, porque hay un tiempo y hay que respetarlo. En esta parábola, el Señor Jesús enseña de que el problema es el corazón del hombre, no es la palabra, no es la sana doctrina. Ahora, como autoanálisis, hermanos, voy a hacer unas cuantas preguntas que no me las conteste, contéstese usted solo.
en su mente, en su corazón. Autoanálisis, hermanos. Analice todos los predicadores que está usted escuchando, principalmente el que está ahorita, ¿verdad? Analícelo bien. Analice todos los predicadores que está usted escuchando. Observe sus enseñanzas. Si son apegadas a todo el consejo de la palabra de Dios. No sacar un texto, mutilarlo de la Biblia y decir que dice lo que yo digo, ¿verdad? Que de un poco de material querer hacer un castillo o una doctrina, sino con todo el consejo de la palabra de Dios. Segundo, analícelos si son hombres que procuran exaltar a Dios, si son centrados en Dios, si están buscando hacer la voluntad de Dios. Ese es un punto de cómo analizar a un falso maestro o a un buen maestro. Y es su tarea, hermano, y mi tarea. Pregúntese si la doctrina que ha aprendido está enfocada en la gloria de Dios. ¿O está enfocada en que usted se sienta bien? ¿Está enfocado en su éxito personal? Pero los negocios de mi padre, hay después, si hay tiempo. Hay que quiebre. Así es. Mire qué principio el Señor Jesús. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Él siempre procuró buscar la gloria de aquel que lo envió desde que era un niño, 12 años de edad. Y Ricardo, ¿cuántos años tienes, Ricardo? Mire, este niño puede empezar a buscar la gloria de Dios, estar en los negocios de nuestro Padre Celestial. Y si ese es el camino que él va a dirigir su vida, él llevará mucho fruto. Y quién sabe si Dios un día lo tenga aquí. Así es. Eso solamente mi Dios lo sabe y dependerá de cuánto Él quiera hacer la voluntad de Dios. Ahora, la enseñanza que está escuchando te invita a negarte a ti mismo, porque acordémonos que el falso maestro, él va por el camino fácil y lo induce a usted a que vaya por el camino fácil. Lo está invitando a negarse a ti mismo, a negar tus deseos, o por el contrario, los promueve. La doctrina que está escuchando te recuerda que es necesario sufrir por el Evangelio, o es de aquellos que le dicen, venga Cristo y todos sus problemas están solucionados. Y después se da cuenta de la realidad, ¿verdad? Hay que ser sinceros con la palabra de Dios y con la sana doctrina. ¿Crees lo que se te enseña solo por quien lo dice? ¿O crees lo que se te enseña porque es coherente a toda la palabra de Dios? Mencioné, no el hombre, sino la palabra. También eche un vistazo a sus deseos, porque el hombre no puede ver los deseos del otro hombre, ¿verdad? El que escudriña el corazón y puede ver las profundidades del hombre es Dios. Échese un vistazo a su corazón, a sus deseos. En verdad, ¿hay en usted un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios? ¿O en usted domina el deseo de hacer su propia voluntad? Usted está ocupado en sus propios negocios nada más. La doctrina que escucha lo motiva a hacer la voluntad de Dios o a hacerse más rico. La doctrina que escucha lo motiva a hacer la voluntad de Dios o lo está motivando a usted y a su propia superación o éxito. Escuche esta, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios lo ha confrontado? ¿Cuándo? Para mí esto que estoy estudiando y este autoanálisis, a mí me confronta, porque a veces yo soy bien aguado también en no poner atención a lo que se me está enseñando. Por último, ¿es usted analítico a la hora de escuchar los sermones? Hay que anotar de perdida, hermanos, por lo menos la pregunta que hay que hacer. ¿Está usted comprobando que lo que está diciendo es de acorde a la palabra de Dios? Aprendamos a los de Berea, ya lo mencioné 3 veces con esta, a los bereanos, que a ellos se les menciona como más nobles, porque
¿Y quién les estaba enseñando? El apóstol Pablo, hermanos. Aquí no, pues nosotros somos siervos de los consiervos. O sea, ya los últimos, pues. El apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo analizaban, de Berea, para ver si era de acorde a lo que se estaba enseñando. Eso es lo último, hermano. Lea su Biblia. Amén. Crezca en la palabra. Amén. Crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Usted, no deje pasar el tiempo. No deje que pase el tiempo y usted no conoce la palabra de Dios y que siempre está esperando que le den lechita. Usted aprenda a comer de lo sólido. Aprenda a deleitarse de la miel directamente del panal, dice David, ¿verdad? Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy con esta enseñanza, hermanos. Y hago la invitación a los amigos que yo sé que no están buscando la gloria de Dios. Están ocupados en sus negocios, están ocupados en sus quehaceres, tienen planes hasta quizás para 5 o 10 años, pero para su alma será como aquel que se le dijo: esta noche viene a buscar tu alma y todo lo que tienes, ¿de quién será? Le han dado rienda suelta a los deseos de pecado. Escuchan nada más aquellos que los motivan, pero aquellos que los confrontan con la sana doctrina les es un ruido indeseable. Mi llamado es a que se rinda a Cristo. Amén. Que su voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Que usted se niegue a sí mismo y que esté dispuesto a sufrir por Cristo. Porque el Señor Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y dice: tome su cruz cada día y sígame. Y crea en toda la palabra de Dios. Venga a Cristo. No sea presuntuoso de querer llegar delante de Dios diciéndole: pero nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello. Si su voluntad no va de acorde a la voluntad de Dios, usted está perdido. Amén. Si usted no está de acuerdo con Dios, lastimosamente parará en el lugar donde los falsos maestros y los falsos creyentes terminan. Lo invito a que lea la palabra, lo invito a que reciba a Cristo en su corazón y que viva para su gloria. Hasta aquí los dejo, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú has quitado la venda de nuestros ojos. Este corazón duro que solo desea el pecado. Tú, Señor, lo has cambiado. Nos has dado tu Espíritu Santo, aquel que dijo: Él los guiará a toda verdad. Ayúdanos a estar firmes, a no menospreciar la palabra, sino ponerla por obra. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, amado Dios, y guíanos conforme esta